¿Sabes esa relación que no puedes abandonar aunque sabes que deberías? Esa persona que te hace llorar más que sonreír, pero de quien no puedes alejarte. Este es un sufrimiento universal de la experiencia humana. ¿Por qué amamos a quien nos destruye? Esta no es solo una cuestión para terapeutas o consejeros amorosos. Es un enigma que atraviesa la propia estructura de la mente humana. Un desafío que los más grandes pensadores de la historia han debatido. ¿Qué sucede en nuestra psique cuando elegimos permanecer donde sufrimos? ¿Es una elección consciente o una trampa invisible? Hoy, no solo vas a presenciar un debate, vas a atestiguar un enfrentamiento entre dos visiones del mundo que revolucionaron nuestra comprensión de lo que significa amar. Dos mentes brillantes, cuyas ideas colisionan directamente en el centro de nuestras decisiones más dolorosas. Prepárate para cuestionar cada certeza sobre tus propios patrones amorosos. Este no es solo un video, es un espejo. Por un lado, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que afirma que amamos a quien nos destruye porque repetimos traumas infantiles en busca de curación. Por otro lado, Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, que insiste en que amamos a nuestros verdugos porque tememos nuestra propia fuerza y libertad, prefiriendo la esclavitud por el otro. Bienvenidos a otro debate filosófico donde grandes mentes se encuentran para discutir cuestiones fundamentales de la existencia humana. Hoy exploramos una paradoja que aflige a tantos de nosotros: el amor que destruye. ¿Por qué nos entregamos a relaciones que nos disminuyen? ¿Por qué permanecemos al lado de quien nos hiere? Este es un tema que atraviesa la experiencia humana desde tiempos inmemoriales, y estamos con dos gigantes del pensamiento para iluminarlo. Señores, comiencen la primera ronda. ¿Por qué tantas personas se enamoran repetidamente de quien las lastima? Freud, comience. La respuesta está en las profundidades de nuestra infancia. Lo que parece un misterio es, en realidad, una repetición. Amamos a quien nos destruye porque intentamos, inconscientemente, reparar traumas del pasado. Nuestras primeras experiencias de amor ocurren cuando somos completamente vulnerables y dependientes. Si ese amor primordial estuvo mezclado con negligencia, abandono o abuso, nuestro psiquismo hace una asociación fatal. Amor y dolor se vuelven inseparables. Cuando somos adultos, buscamos compulsivamente situaciones similares, no por masoquismo, sino por un intento desesperado de arreglar el pasado. Es como si el inconsciente dijera: esta vez será diferente, esta vez conseguiré el amor que me fue negado. Para simplificar, imagina un niño que crece en una casa donde el amor del padre es inconsistente, a veces cariñoso, a veces ausente. Cuando es adulto, esa persona será magnéticamente atraída por parejas emocionalmente indisponibles, no porque le guste sufrir, sino porque su cerebro asoció amor con lucha para ser amado. Lo familiar, aunque doloroso, es preferible a lo desconocido. Nietzsche. Freud habla de traumas infantiles como raíz del problema, pero parece ignorar la dimensión de la elección y de la voluntad que usted tanto enfatiza. ¿Cómo responde a esto? Freud excava el pasado como si fuéramos solo prisioneros de nuestra infancia, pero el verdadero abismo está en nuestro presente. La cobardía ante la libertad. Amamos a quien nos destruye no por causa de traumas antiguos, sino por miedo a la grandeza que podríamos alcanzar solos. El ser humano promedio prefiere la servidumbre cómoda a la libertad aterradora. La verdad es que hay un placer secreto en someterse. Quien se entrega a un amante destructivo se libra del peso aplastante de la propia libertad. Ya no necesita decidir quién ser, pues se convierte en reflejo del otro. Veo en todo amor tóxico una misma confesión silenciosa. Tengo miedo de mi propia fuerza. Prefiero ser esclavo a ser soberano. Piensa en un pájaro criado en cautiverio que, cuando la puerta de la jaula se abre, se niega a volar. No es porque ame la jaula, sino porque teme el cielo abierto. De la misma forma, muchos prefieren relaciones que los aprisionan porque temen el vértigo de ser verdaderamente libres y responsables de su propia felicidad. La segunda cuestión. Si sabemos que ciertas personas nos destruyen, ¿por qué seguimos volviendo a ellas? Nietzsche. Usted habla sobre el miedo a la libertad, pero subestima el poder de los patrones inconscientes que Freud describe. ¿Cómo explica la compulsión a la repetición que vemos en tantas relaciones? Lo que Freud llama compulsión a la repetición es solo otro nombre para la cobardía moral. Volvemos a quien nos destruye porque, en el fondo,
No queremos la responsabilidad de crear nuestros propios valores. Es más fácil ser víctima que héroe de la propia vida. Observen cómo las personas hablan de relaciones tóxicas. No consigo dejarlo. Es más fuerte que yo. No puedo evitarlo. Todas las frases demuestran una negativa a ejercer la voluntad. Es lo que llamo moralidad de esclavo. Preferir culpar al destino, las hormonas, los traumas. Cualquier cosa excepto asumir que elegimos nuestras cadenas. También hay una atracción por el drama que la relación destructiva proporciona. La intensidad del sufrimiento da la ilusión de profundidad. Sufro, luego mi vida tiene significado. Este es el autoengaño de los débiles. Piensa en un adicto que sabe que la droga lo destruye, pero siempre vuelve a ella. No es solo por la química del cerebro, sino porque la sobriedad exige enfrentar el vacío existencial, crear significado. La relación tóxica, como la droga, ofrece una distracción conveniente del verdadero desafío, crearse a sí mismo como obra de arte. Freud, usted habla de la repetición como intento de curación, pero su teoría parece dejar poco espacio para la transformación. ¿No estamos condenados a repetir infinitamente nuestros traumas? ¿Cómo responde a esto? Nietzsche comete el error de creer que la conciencia gobierna nuestras acciones, pero el inconsciente es un océano mucho más vasto y poderoso. No volvemos a quien nos destruye por elección racional, sino porque fuerzas inconscientes nos impelen. Es lo que llamo transferencia. Proyectamos en la pareja actual figuras del pasado con quienes tenemos cuestiones no resueltas. Cada nueva relación destructiva es un intento de reescribir la historia, como un niño que, herido, vuelve a tocar la estufa caliente, esperando que esta vez no se queme. Además, está lo que llamo compulsión a la repetición. Repetimos situaciones dolorosas con la esperanza inconsciente de, esta vez, dominar el trauma. Es como revivir una guerra con la esperanza de finalmente vencer. Existe también el principio del placer-displacer. Paradójicamente, hay un tipo de satisfacción en el dolor familiar. El cerebro prefiere un sufrimiento conocido a una felicidad desconocida. Cada persona que me hiere de la misma forma, me confirma que mi visión del mundo está correcta. Hay un consuelo sombrío en esto. Imagina a alguien que creció escuchando que no merece amor. Cuando encuentra a alguien que lo trata bien, se siente ansioso, desconfiado. Cuando encuentra a alguien que lo maltrata, siente una extraña paz. Esto confirma lo que siempre supe sobre mí mismo. Es perturbador, pero existe confort en tener nuestras creencias confirmadas, incluso cuando son creencias dolorosas. Para la ronda final, ¿existe salida? ¿Podemos romper el ciclo de amar a quien nos destruye? Freud, ¿su psicoanálisis ofrece un camino para la curación o estamos condenados a repetir patrones infinitamente? Existe salida, pero requiere el trabajo doloroso del autoconocimiento. La curación comienza cuando volvemos consciente lo inconsciente. Cuando comprendemos los patrones que nos aprisionan, ganamos la posibilidad de elegir diferente. En el análisis, el paciente revive sus transferencias, pero esta vez con un terapeuta que no responde de la misma forma destructiva. Esta nueva experiencia emocional correctiva rompe el ciclo. No es fácil ni rápido. Es como drenar un absceso, doloroso, pero necesario para la cicatrización. Los patrones inconscientes son fuerzas poderosas formadas a lo largo de años. Cambiar requiere persistencia y coraje. El amor saludable solo es posible cuando tomamos conciencia de nuestros patrones destructivos, elaboramos los traumas del pasado, fortalecemos nuestro ego para tolerar la ansiedad de lo desconocido, aprendemos a satisfacer nuestras propias necesidades en vez de buscar salvación en otro. Imagina una persona que siempre se orientó por una brújula rota, apuntando al sur cuando pensaba que era el norte. La terapia no solo arregla la brújula, sino que enseña a la persona a reconocer cuando está siendo engañada por sus propios instrumentos internos. El amor saludable no es ausencia de problemas, sino capacidad de navegar por ellos con instrumentos confiables. Nietzsche, usted critica la visión determinista de Freud, pero su exigencia de fuerza de voluntad y autodominio ¿no sería igualmente difícil para la mayoría de las personas? ¿Cuál es su propuesta práctica para romper el ciclo de amar a quien nos destruye? La salida está en la transvaloración de todos los valores. Primero es necesario reconocer la verdad inconveniente. Amamos a quien nos destruye porque, secretamente, no nos amamos lo suficiente para exigir más. El camino para la liberación no es excavar el pasado, como sugiere Freud, sino crear el futuro.
Es un acto de voluntad creativa, no de arqueología psíquica. Es necesario pasar por 3 transformaciones del espíritu. Primero, ser camello, cargar el peso de enfrentar tus propias elecciones sin culpar a los otros. Después, convertirse en león, tener el coraje de decir no a las relaciones destructivas. Por último, transformarse en niño, redescubrir la inocencia de amar sin miedo o dependencia. El amor saludable solo es posible entre personas que no se necesitan una a la otra para completarse. 2 seres plenos que se unen por desbordamiento, no por carencia. Amar sin destrucción exige coraje para quedarse solo, para enfrentar el abismo, como alpinistas que se unen no porque uno necesite del otro para existir, sino porque juntos pueden contemplar vistas más extraordinarias. Si no puedes quedarte solo sin desesperación, nunca sabrás si amas al otro o apenas temes la soledad. Tal vez el verdadero ganador no esté en quien argumenta mejor, sino en quien nos obliga a mirar al espejo. Al final, tú, en el fondo, ¿en qué crees? ¿Que amamos a quien nos destruye porque repetimos traumas infantiles, buscando inconscientemente reparar heridas que nunca cicatrizaron? ¿O que nos entregamos a relaciones destructivas porque tememos el peso de la libertad y la responsabilidad de crear nuestro propio valor? Freud nos invita a mirar hacia el pasado, a reconocer cómo nuestras primeras heridas moldearon nuestros amores actuales. Nietzsche nos desafía a mirar hacia el futuro, a tener coraje de romper patrones y crear nuevas formas de amar. El debate termina, pero la cuestión es eterna. La próxima vez que tu corazón lata por quien te lastima, pregúntate, ¿es repetición del pasado o miedo del futuro? Para continuar explorando estas profundas cuestiones filosóficas, apóyanos suscribiéndote al canal. Basta con hacer clic en el botón de suscripción justo abajo. Ya está disponible un enfrentamiento igualmente provocador entre Hegel y Lacan sobre el deseo de ser deseado, trampa o necesidad. 2 titanes del pensamiento enfrentándose sobre por qué necesitamos tanto la mirada del otro. Siéntete libre de dejar en los comentarios qué tema te gustaría ver en nuestro próximo debate. Hasta la próxima.